Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Nuestra clase del día de hoy se va a tratar un tema bastante complejo y bastante completo de química y un poco de curiosidad al mismo tiempo. Sabemos de que todos los líquidos obviamente se pueden hervir y llegan a un estado de ebullición, pero también se pueden congelar a un estado de congelación. Unos más rápido que otros y unos más densos que otros. El día de hoy, el tema central de este pequeño cursillo o esta pequeña clase que se le pueda llamar es propiedades coligativas. ¿Qué propiedades coligativas presentan los líquidos, las soluciones o la materia? Para eso vamos a empezar por el más común, por la propiedad más común. En este caso vamos a empezar por el punto de ebullición, o sea, el punto en que va a hervir las soluciones. Vamos a empezar con el agua. Se puede con cualquier solución, pero para eso necesitamos una constante de ebullición para cada líquido. La fórmula que tenemos para calcular la constante de ebullición es el delta temperatura o el delta TE, que es lo mismo, es igual a la constante de ebullición macroscópica por la molaridad. Prácticamente eso es. Y al final le vamos a sumar 100, que es el punto en donde el agua empieza a hervir. Sabemos de que el agua a una atmósfera de temperatura, o sea, a 760 milímetros de mercurio, pues hierve a 100 grados centígrados. ¿Sí? Muy bien, pero si tenemos, por ejemplo, el alcohol a cierta temperatura, pues debe llegar a un punto de ebullición. Esa constante me la deben de dar para poder agregarle, obviamente, la constante final. En este caso vamos a empezar por el agua. Para eso vamos a necesitar una calculadora y vamos a necesitar de una tabla periódica. La tabla, pues sabemos de que siempre en química inorgánica nos va a servir. De los dos lados de la tabla vamos a trabajar solo con este, ¿verdad? En la calculadora se puede omitir por, ya sea una calculadora científica o puede ser también un teléfono como el que tengo aquí en la mano que me puede dar a hacer mis cálculos para que ustedes vean que con cualquier constante se puede calcular pues cualquier fórmula. Muy bien, para eso vamos a resolver un ejemplo de los que vamos a resolver aquí en la constante de ebullición y se van a dar cuenta que no es muy complicado. Vamos a empezar por resolver el ejercicio que tenemos aquí, planteado en una pequeña hojita que tenemos por acá, y vamos a resolver el problema. Muy bien, ejemplo número 1. Nos dice, solo vamos a aclarar algo antes de que se me olvide. La constante de ebullición macroscópica está dada por Celsius sobre mol. O sea que necesito calcular por fuerza el mol o saber cuánto es el peso molar. Ahora, si yo ya me sé el peso molar, es más sencillo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya sabiendo la constante de ebullición y la molaridad, ya puedo calcular lo demás. Muy bien. Ejemplo número 1. Dice, calcule el incremento en el punto de ebullición. Calcule el incremento en el punto de ebullición, de una solución originada, o sea que se hizo, de una solución originada por la adición, o sea por la suma, por la adición de 10 gramos de glucosa, muy bien, 10 gramos de glucosa a 500 gramos de agua, Entre más abreviemos los datos se puede mejorar todavía el problema. Aquí en lugar de colocar glucosa, hemos colocado la fórmula C6H12O6, ¿verdad? Muy bien. Del agua, vamos a ver. La constante de ebullición macroscópica del agua es de 0.51 Celsius sobre mol. Muy bien. Celsius sobre mol. Muy bien. Celsius sobre mol. Y el peso molar de la glucosa. Aquí el problema está más sencillo porque me van a dar el peso molar de la glucosa.
Y si no, lo calculamos con el tema que vimos de masa molecular o peso molar, que es lo mismo, ¿no? Y el peso de la glucosa, bueno, sabemos de que el peso de la glucosa son 180, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces es más sencillo, de 180 gramos sobre mol. Sí, eso está más fácil. Y si no, como les vuelvo a repetir, con la ayuda de la tabla periódica calculamos el peso de la glucosa. El peso de la glucosa sería masa molar o peso molecular, que es lo mismo que ya vimos ese tema anteriormente. Entonces calculamos el peso molar y nos tiene que dar 180 gramos sobre mol. Muy bien. Luego nos dice 180 gramos sobre mol. Muy bien. Entonces necesitamos saber el incremento del punto de ebullición. Muy bien. Ahora, aquí vamos a decir de que la constante de ebullición emplea una concentración molar. O sea que debemos calcular primero M. Muy bien. Para calcular lo que es la parte de la M, yo voy a necesitar primero, voy a borrar obviamente estos datos que tengo aquí para poder resolverlo de este lado del pizarrón, porque si lo resuelvo aquí de este lado sería muy pequeño y muy estrecho el pizarrón para poder trabajarlo. Ya tenemos los datos aquí perfectamente. Lo único que yo voy a hacer es copiar los datos que tengo del problema de este lado para poder resolverlo. En este caso, los datos lo voy a hacer con rojo, espero que lo podamos ver bien. Los datos que tengo del problema únicamente son, vamos a ver, el peso de la glucosa, la adición que tengo de la glucosa nada más y el peso molar. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar datos que yo voy a tener para no confundirme tanto, ¿verdad? Muy bien, dice ebullición de una solución originada por la adición de 10 gramos de glucosa. O sea que tengo 10 gramos de glucosa, que es igual a C6H12O6. Muy bien. C6H12O6. Muy bien. Tenemos también 500 gramos de agua. 500 gramos de agua. Muy bien. La constante de ebullición. Constante ebullición del agua es igual a 0.51. 0.51 Celsius sobre mol. Muy bien. Y el peso de la glucosa, o sea, el peso molecular de la glucosa que yo tengo, son 180 gramos. Peso de la glucosa, C6H12O6, es igual a 180 gramos sobre mol. Muy bien. Con esos datos que yo tengo aquí, ya puedo resolver el problema que vamos a trabajar a continuación nosotros. Entonces, para eso vamos a borrar esta parte del pizarrón y vamos a despejar los datos que yo tengo de este lado, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver esta parte de aquí. Pero para eso debemos entender nosotros algo primero. Recordemos de que la constante de ebullición me la está dando aquí el problema, que es esto. Con esta fórmula yo ya puedo calcular lo demás, pero no tengo la molalidad, que hay que calcularla, porque para ese problema nos está pidiendo lo que sería la molalidad. Entonces sabemos de que la molalidad es, bueno, la molalidad que tenemos aquí nosotros de este lado va a ser M. M sabemos que es igual a N dividido en kilogramos de ¿qué? Recordémonos de esa parte básica de química, de estequiometría. Kilogramos de solvente, ¿verdad? Muy bien. De solvente. Muy bien. Aquí está. Voy a hacer la N más centrada para que entendamos que es un solo dato. N. Muy bien. Entonces vamos a convertir los datos que tengo a N, los kilogramos de solvente. El solvente que yo tengo aquí, por lógica, obviamente, va a ser los 500 gramos de agua que tengo, porque es el solvente universal para toda la fórmula que yo tengo de este lado, para calcular el peso molar. Entonces ya puedo calcular lo demás. Muy bien. En este caso, la parte N que yo necesito calcular, pues obviamente va a ser los gramos de la glucosa que yo tengo ahí. ¿Cuántos gramos de glucosa tenemos? Tenemos 10 gramos de glucosa. Entonces, para convertir esto, lo hacemos así. M es igual a 10 por 1 gramo, dividido kilogramos de solvente. En este caso que tengo aquí son 500. Pero estos 500 que yo tengo aquí necesito transformarlo a kilogramos de solvente. Entonces, agarramos la calculadora y pasamos de gramos a kilogramos. O sea que hay que dividir dentro de 1000, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos gramos de solvente tenemos ahí? Tenemos 500. Muy bien, entonces colocamos 500 dividido dentro de 1000,
que son los gramos del agua que yo voy a necesitar, es igual a 0.5. 0.5, muy bien. Solo déjenme calcular algo primero antes de que se nos olvide. Correcto, estamos bien. 0.5. Ese 0.5 que yo tengo ahí son los gramos de la glucosa que yo voy a tener. Muy bien. Pero recordemos de que el solvente universal que yo tengo es el agua. Pero al mismo tiempo los kilogramos de solvente que yo voy a calcular va a ser el peso molar de la glucosa. En este caso los 180 gramos que yo voy a convertir van a ser mi solvente, porque este es el disolvente universal para poder trabajar el solvente que tengo aquí. Entonces los 180 gramos que tengo aquí están automáticamente en el agua que tengo de este lado, ¿verdad? Muy bien, pero como esto fue adicional a esto, el agua queda como, por decirlo de esa manera, queda como un espacio después para poder calcularlo. Entonces pasemos los 180 gramos que tengo de este lado. 180 gramos. Hasta voy a colocar la dimensional, vean. Gramos sobre mol. Muy bien. Ahora, ahí sabemos que es una conversión fácil la que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Ahí simplemente es multiplicar gramos por gramos. Para que lo entendamos más fácil. El gramo está sobre mol. Lo voy a hacerlo más sencillo todavía para que lo entiendan más fácil. 10 gramos de glucosa que tengo multiplicado por 1 gramo sobre mol. Porque es el dato que yo necesito tener, 1 gramo sobre mol. Me quedaría de este lado, me quedaría 1 gramo sobre mol. Muy bien. Entonces aquí a la hora de eliminar factor común se va gramos con gramos y mol con mol. Me va a quedar obviamente solo una dimensional de este lado. Muy bien. Agarramos la calculadora por favor y vamos a hacer esa conversión rápida que tenemos ahí nosotros ahí por favor. ¿Cuánto nos quedaría en esa parte? Dividamos. Por si no me han captado todavía mucho, el peso de la glucosa es 180 gramos sobre mol. Pero como obviamente al eliminar con este se va con este también. Entonces en algunos libros, óigase bien, en algunos libros de estequiometría, esta parte de aquí la eliminan, dando a entender únicamente el peso bruto de la glucosa nada más. También se puede quedar de esa manera. A la hora de eliminar con me queda el mol. Si dejamos gramos, mol con mol, todo se va a eliminar, pero por lógica me tienen que quedar mol de este lado. Es lo mismo, no hay ningún problema. Multipliquemos pues. 10 por 1 me dan 10. 10 dividido 180 gramos es igual a 0.055. 0.055. Salen más 5 adicionales, pero vamos a tomar únicamente los primeros dos decimales que tenemos ahí. Muy bien. Ese 0.055 que yo tengo de ese lado, obviamente está dado así, vean. Se elimina gramos con gramos y me queda mol. Entonces aquí me queda mol. Ya calculé la parte N de la glucosa que tengo de este lado. Para esta parte que yo tengo aquí. Ahora voy a colocar la constante de ebullición macroscópica con la constante de mol que tengo aquí, con la constante de Celsius sobre mol, para poder trabajar el resto del problema prácticamente. Muy bien. Ahora, para calcular la parte final, para obtener la molalidad, vamos a hacer lo siguiente, porque como es M es igual a N sobre kilogramos, ahora ya puedo calcular esta parte que es el mol. Veamos. Entonces decimos ahora, M es igual a 0.55 que yo tengo aquí, dividido ahora la constante de kilogramos que tengo de solvente. ¿Sí? En este caso, 500 gramos de solvente que tengo lo vamos a pasar a kilogramos. Agarramos la calculadora como les había dicho y vamos a dividir los 500 gramos que yo tengo ahí para los kilogramos de agua que voy a necesitar. Muy bien. Aquí sabemos que son los moles, ¿verdad? Muy bien, mol. Dividamos por favor en la calculadora 500 gramos que tengo aquí de este lado a kilogramos para pasarlo de este lado. ¿Cuánto es eso? Obviamente como son una corrección es 0.500. 0.500 que es el agua. Aquí ya me quedó como kilogramos. Si quieren colocar la dimensional pueden colocarlo así, que sería lo mismo. Entonces, ahora calculemos el dato final que tenemos ahí. Muy bien. La división que vamos a hacer ahí obviamente nos tiene que dar un solo dígito, ¿verdad? Entonces sería 0.55
dividido 0.500. Y me da un aproximado de cuánto nos da nuestra calculadora. 0.11, ¿verdad? 0.11. 0.055 dividido 0.500. 0.11. Muy bien. Muy bien, 0.11. Muy bien. Al calcular el dato que tengo de ese lado, mi constante ya está más fácil para calcular esta parte del agua para acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar la constante de ebullición macroscópica, que es esta que tengo aquí. El delta de E es igual a la constante de ebullición macroscópica por M, que ya la calculé, que es esta parte de aquí. Entonces, la constante de ebullición macroscópica es igual. ¿Cuánto es la constante que tiene el problema? El problema me dice que su constante del agua es igual a 0.55 Celsius sobre mol, que es esto que yo tengo de este lado. Entonces vamos a bajar esta constante que me está pidiendo aquí. Y obviamente con la calculadora la vamos a hacer. 0.51 Celsius sobre mol, que es esta constante, la vamos a multiplicar ahora por la constante de los moles que tengo. Muy bien. ¿Cuánto fue la constante molar que yo calculé ahorita? Bueno, la constante molar que yo calculé fue esta, 0.11. 0.11, que es esto, ¿verdad? Está dado en mol, ¿sí? Lo que es mol sobre kilo, que es lo mismo. Muy bien. Ahora, vamos a multiplicar esta parte que tengo aquí para encontrar mi dato final. Entonces decimos ahora, veamos, 0.51 Celsius sobre mol multiplicado por 0.11. ¿Cuánto nos da en la calculadora? Revisemos, por favor. 0.051 por 0.11 mol. Nos hace una equivalencia de 0. Esa es la respuesta. 0.0561. Obviamente Celsius sobre mol. Muy bien. Pero recordemos algo. Les dije que la constante del agua que nosotros tenemos en el problema es igual a ¿cuánto? Sabemos de que el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Eso ya se los había dicho al inicio del problema. La constante del agua, obviamente, sea cualquier líquido que tengamos, va a tener una constante específica. En este caso, como el problema es con agua, la constante tiene que ser sobre el agua. ¿Cuál es la constante del agua? Les había dicho que a una atmósfera de presión van a ser 100 grados centígrados. Entonces, a esta cantidad que ustedes tienen aquí, le van a sumar 100 grados centígrados, que es la constante del agua. Lo voy a colocar con otro color, solo para identificar que es la constante del agua. Esto que está aquí, le vamos a sumar nosotros, lo voy a hacer un poquito más grueso. 100 grados centígrados, que es la constante del agua, ¿sí? A 100 grados centígrados hierve el agua. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer de aquí para acá esta suma para calcular la constante final. Muy bien. Entonces, vamos a decir nosotros, vean pues, 0.0561 más 100 grados del agua. ¿Cuánto es la sumatoria de eso? 100 grados del agua que yo tengo más 0.561 me hace un total de 100.056. Hacemos el dato final de este lado. Esto más esto me es igual a 100 grados punto 0.56. 0.56. ¿En qué dimensional me queda el problema? Si es una constante de ebullición, tiene que tener una constante específica. La constante específica aquí es obviamente grados centígrados. Entonces lo voy a remarcar, dando a entender que el problema final de la constante de ebullición del agua la calculamos aquí, por parte final. Esto que yo tengo aquí obviamente solo es una constante térmica, nada más. Necesito agregarle la constante en la que el agua va a empezar a hervir para poder decir que la constante ya finalizó.
En este caso yo sumé 0.0561 más 100 grados del agua, que es la constante formal del agua, ¿no? Entonces me queda 100 exactos más 0.56. Si quieren agregarle el 1, lo pueden agregar, si no lo pueden dejar de esta manera. ¿Se dan cuenta? No es tan complicado trabajar propiedades coligativas de la materia, en este caso de las soluciones. En otra clase vamos a ver lo contrario al punto de ebullición, que sería el punto de congelación. Cómo se congela el agua o cómo se congelan los líquidos, dependiendo del líquido que ustedes tengan. Porque si el problema me hubiera dicho a mí que son 100 gramos de glucosa adicionados a 500 gramos de alcohol, yo necesito tener primero la constante de ebullición del agua. La constante sería esta, ¿no? Pero como es alcohol de este lado, tendríamos que buscar la constante de ebullición del alcohol. Se los tienen que dar. Entonces aquí diría constante de ebullición del alcohol, nos lo darían de este lado y al final sabríamos de que los 100 Celsius no van a ser del agua, serían del alcohol. Tenemos que ver primero a cuántos grados de temperatura el alcohol empieza a hervir. ¿Sí? Muy bien. De esta manera terminamos nuestra clase el día de hoy, agradeciendo sus comentarios a cada uno de los que están interesados en llevar el curso de química. Gracias por su valiosa colaboración y atención hacia el canal, hacia mi persona. Dudas, comentarios, por favor, pues como siempre en la bandeja de comentarios. Agradecemos a todos los que se ponen en contacto conmigo y nos han pedido pues alguna ayuda en lo que es química. Seguiremos trabajando en otros temas que vamos a ver sobre propiedades coligativas y vamos a ver posiblemente lo que sería el tema contrario a la ebullición, que sería el punto de congelación. Gracias por su atención. Los espero en una futura clase que vayamos a trabajar de química. Dudas, comentarios, como siempre en la bandeja de comentarios son bienvenidos. Gracias por su atención y los veo en una futura clase.